Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes. Empezamos con energía, que no nos falte, porque sí, la semana avanza y nosotros tenemos todo el contenido de actualidad. Ya sabéis que estamos muy interesados en la historia y en este caso, esta noche vamos a hablar de la historia del Cid Campeador, contando pues algunas anécdotas, algunas curiosidades que nos van a acercar un poquito más a la figura de este hombre tan guerrero, ¿no? Todo hay que decirlo, para que luego digan que los castellanos y leoneses no son guerreros. De guerra va el asunto porque también vamos a conocer a un músico que se está adentrando un poquito también en el mundo de la música aquí en España y quiere pisar fuerte porque él llega de Brighton, le vamos a conocer y también vamos a conocer cuándo va a ofrecernos esos conciertos que no nos podemos perder. Y tampoco podemos perdernos la nueva sección de Flores Prado. ¿Por qué? Porque damos el pistoletazo de salida, tenemos nuevas temáticas, nuevas curiosidades y vamos a aprender a cuidar de nuestro jardín y de nuestras plantas, ahora mejor que nunca. Si seguimos con más temáticas, ya sabéis que la temática de actualidad que no os podéis perder también es el carnaval, ¿no? Pero ya os iremos contando porque a lo largo de estos días vamos a ir desarrollando algunas pautas para que os preparéis, para que hagáis vuestro disfraz perfecto e incluso a lo mejor tenemos algún sorteito, pero estad atentos esta semana. Y ahora sí, antes del carnaval también tenemos que hacer ese punto fuerte en la cultura y en este caso nos vamos con la escritura y la lectura. Nos acompaña Nicanor García. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, mejor dicho, María. Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí porque ya son 4 años, ¿no?, con esta edición de Tiempo de Palabras. Correcto. Y son ediciones muy interesantes porque están dirigidas a los más jóvenes y es importante que la gente siga cultivando y desarrollando ese amor por la escritura, ese amor por la literatura. Para escribir bien hay que leer y leer mucho y fijarse también en grandes autores vanguardistas y vamos a hablar de autores a nivel nacional e internacional. En este caso son 5, ¿no?, que van a llegar a lo largo de estos meses. Empezamos este jueves, a partir de las 7 de la tarde en la Casa de las Culturas. Cuéntanos. María. Mira, pues Tiempo de Palabras, como muy bien apuntas, llega a su 4ª edición. Tiempo de Palabras nacía con la pretensión de llegar a ese público más joven. ¿Y de qué manera? Bueno, pues buscando la participación de los centros educativos de la villa de Bembibre. ¿Cómo lo solventamos? Bueno, pues nos reunimos siempre en septiembre con los departamentos de literatura de cada uno de los centros, centros escolares e institutos, y nos proponen una serie de autores que a lo largo del curso son de obligada lectura para los alumnos y alumnas. Nosotros intentamos, por todos los medios, lógicamente, ponernos en contacto con esas personas que nos pasan los profesores, y bueno, unos aceptan, otros no aceptan, por fundamentalmente cuestiones de agenda. También, claro. Exacto. Otros también es cierto que, por ejemplo, se ha dado circunstancia curiosa, ¿no?, para que veas un poco los entresijos de esto de intentar localizar a estas personas. Hay 2 de las autoras, por ejemplo, están de baja por maternidad y entonces claro, no podían venir. Pero bueno. Sí, es que el proceso de producción ya en sí es muy laborioso, sí, que nos pensamos que, por ejemplo, en este caso esto es como cerrar una entrevista o cerrar un evento importante, ¿no?, en el cual pues, se va a tener que ir desarrollando a lo largo de los meses. El poder cuadrar fechas, horas, ese día y ese momento con ese autor es algo complicado y merece la pena porque estamos hablando de autores a nivel nacional, autores que son un referente ahora dentro del mundo de la literatura. Exacto. Y que los chavales en los institutos, en los colegios, les estudian. Y entonces yo creo que es una buena forma que tengan y establezcan ese primer contacto con esos autores que muchos de ellos pueden tildar de son mis autores favoritos. Completamente de acuerdo contigo, María. Es así y, como decía, un poco es lo que se persigue desde Tiempo de Palabras, ¿no?, el acercar los autores con los lectores y en este caso con los más jóvenes. Ojo, no solo con los más jóvenes, porque como muy bien apuntabas está dirigido a los más jóvenes, pero todos los actos son públicos para que todos los amantes de la lectura de una u otra manera puedan conocer a los autores en carne y hueso. Muy, muy recomendable. Muy recomendable porque se aprenden muchas cosas y ese contacto directo, tienes la posibilidad de preguntarles, de interactuar con ellos, es muy importante porque en definitiva de lo que se trata es del fomento de la lectura. Hombre,
ojalá también, sabemos que a raíz de ahí van a salir posiblemente, ojalá, algún escritor o escritora, sería algo maravilloso, ¿no? Yo estoy segura que sí, ¿no? Porque cuando se fomenta la escritura, la lectura y cuando ellos mismos desarrollan estos coloquios, porque claro, todo esto son talleres, charlas, coloquio, en los que las propias personas que están allí interactúan. E incluso, pues algunos les ofrecen esas redacciones que han hecho, ¿no? Dentro de clase. Incluso preparan algunos trabajos, porque estamos hablando de autores, fíjate tú, desde el ciclo de infantil hasta el juvenil, ¿no? Y por ejemplo en el ciclo de infantil, pues sorprende cuando te llegan con, por ejemplo, un trabajo elaborado por ellos, por los niños y niñas, y es un gran mural que habla de alguna obra del autor, o es un encuadernado con dibujos de alguna obra del autor. Es decir, primero, los autores quedan sorprendidísimos porque se llevan una sorpresa extraordinaria y desde luego a los niños les hace mucha ilusión el entregar ese trabajo. Desde luego. Además es un esfuerzo que queda representado, ¿no? en un día especial para ellos. Vamos a recordar, normalmente en los días que tendrá lugar estas charlas coloquios serán los jueves. Los jueves. A las 7 de la tarde. Los jueves, ¿no? A las 7 de la tarde. En la Casa de las Culturas. Hemos buscado una hora y un día propicio para que los alumnos y alumnas, bueno, primero, que no sea muy tarde porque lógicamente se acuestan pronto, deberían acostarse pronto, al día siguiente es viernes y es día de clase, lógicamente, y luego en ese horario, y queríamos en el día de la semana que sea un jueves, bueno, pues en mitad de semana más o menos, y que no rompe mucho el devenir diario del curso y de las clases. Vamos a conocer a los autores. Ya empezamos este jueves, ¿no? A las 7 de la tarde, como nos está contando Nicanor, y yo creo que lo bonito de todo es que vamos a ver una diversidad tremenda, ¿no? Diferentes temáticas. Exactamente. Mira, pues empezamos este próximo jueves, como muy bien apuntas, y además empezamos por casa. Tenemos a un autor ponferradino, Fermín Rodríguez Trabado, que además es profesor en uno de los institutos de Bembibre, profesor de literatura, y hemos querido que esté Fermín por varias razones, entre otras porque es un filólogo, además ha estudiado filología hispánica y filología portuguesa en las universidades de Salamanca, de Poitiers y Braga, y luego pues ha ejercido de profesor de español para extranjeros, y ahora desde hace más de 20 años es profesor de lengua castellana y literatura. Primero porque conoce perfectamente el mundo de la educación, porque conoce el mundo de los niños y de las niñas, y segundo porque es autor, el año pasado publicó su primer libro, que es un libro de relatos que lleva por título Terceras Personas, un libro de microrrelatos, mejor dicho, y que es algo... Que está tan de moda ahora mismo, el microrrelato. Exactamente, además es algo maravilloso, es un trabajo maravilloso, extraordinario, y que de verdad que aconsejamos a todo el mundo que lo pueda adquirir, porque merece la pena leerlo. Además, como digo, es un autor de aquí y los autores de aquí hay que potenciarlos. Desde luego, no puedo estar más de acuerdo. Que no nos digan luego, no, es que nadie es profeta en su tierra. Aquí sí, en el Bierzo. Procuramos hacerlo. Sí. Procuramos hacerlo, así es. Bueno, tenemos más autores porque tenemos 2 minutitos escasos. Venga, y pues vamos a rápidamente. desgranarlo. Venga, vamos allá, Nicanor. En el mes de marzo, como muy bien apuntabas, cada mes tenemos uno, salvo en el mes de abril, que tenemos 2. En el mes de marzo empezamos con un berciano, continuamos con un leonés. Avelino Fierro Gómez, que es natural de Chozas de Arriba, es escritor, pero además es fiscal de menores en León. El fiscal de menores de León. Conoce muy bien toda la idiosincrasia de ese mundo judicial, en este caso de los menores. Es autor de cuatro publicaciones, todas ellas en la editorial, publicadas en la editorial leonesa Eolas, y todos son una especie de diarios, diarios en el que recoge pues relatos, recoge poesía, son libros muy interesantes y que desde luego tiene mucho éxito. Pasamos al mes de abril, y el 16 de abril, lo que comentabas, lo difícil que es cuadrar muchas veces las cosas, nos viene una autora, viene desde Londres. Fíjate, desde Londres. Reside en Londres, aunque nació en Madrid. Ella es Paloma Bordons, es una gran autora
literatura infantil y juvenil, y bueno, tiene una infinidad de premios y tiene muchos trabajos publicados. Detenernos en ello, pues igual nos lleva tiempo. Pero antes de Paloma, quería decir, Paloma viene el día 16 de abril, pero antes, el 2 de abril, que me había adelantado, viene Ricardo Gómez Gil desde Segovia. Bueno, vive en Madrid también, pero nació en un pueblo de Segovia. Ricardo Gómez Gil también es autor de literatura infantil, juvenil, tiene cuentos, poesía y libros de texto. Fíjate qué variedad, qué versátil. Exactamente, además siempre fue profesor de matemáticas, algo curioso, las matemáticas y la literatura. Claro. Mi profesor de literatura siempre nos explicaba que las matemáticas era otro lenguaje más, ¿no? y también forma parte de ser humanistas, no quedan pocos humanistas en la vida. Entonces, las matemáticas y las ciencias otro lenguaje. Bueno, y cerramos el ciclo, este año lo cerraremos el día 21 de mayo con un premio Castilla y León de las Letras. Concretamente, en el año 2016 le otorgaron este galardón Óscar Esquivias Galerón, natural de Burgos, aunque reside también en Madrid. También es un filósofo, ha escrito novelas, cuentos, literatura infantil y juvenil, ensayo, poesía y artículos. También fue Premio de la Crítica de Castilla y León en el 2006 y Premio Setenil de Cuentos en 2008, además del mencionado Premio Castilla y León de las Letras en el año 2016. Y este es el elenco de escritores y escritoras que tenemos para este año en el ciclo Tiempo de Palabras. Pues impresionantes, ¿no? Todos podemos subrayar que tienen ese potencial nacional en el cual los grandes amantes de la literatura, prácticamente todos conocemos a todos estos autores y ellos nos van a obsequiar, ¿no?, con estas charlas, coloquios en las que lo más bonito de todo es tener ese trato directo, ese trato cercano, interactuar, y hay que disfrutarlo. De eso se trata. Eso es lo bonito, y que se acerquen todos, ya sabéis, todos los jueves que hemos estado comentando, esas fechas también las podremos mirar también, ¿no?, en la web del ayuntamiento, por si acaso estamos un poco despistados, pero empezamos este jueves a partir de las 7 de la tarde en la Casa de las Culturas de Bembibre. Muchísimas gracias, Nicanor, un placer. Muchísimas gracias a ti, María, como todo, por tu preocupación por la cultura. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir, y de cultura nos vamos a jardinería con Flores Prado, con Viveros Prado, porque vamos a hablar de diferentes, por decirlo así, flores, desde pensamientos, el brezo y alguna más. Vamos a conocerlo. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a hablar un poquito de varias plantas de flor que empiezan ahora en esta época. Veis que aunque haga todavía un poquito de frío, ya podemos empezar a poner bonito nuestro jardín. A continuación os voy a hablar de 3 variedades de planta que podéis empezar a poner ahora y que va a lucir mucho en vuestros balcones, jardines o terrazas. Como primera propuesta os voy a hablar del pensamiento, que seguramente que todos conozcamos porque es una de las plantas más habituales de ahora del invierno. De hecho, la mayoría de la gente el pensamiento ya incluso lo coloca mucho antes, por ejemplo en octubre, noviembre, y lo disfruta un montón de tiempo. Si lo queréis lo podéis poner ahora, porque la verdad que el pensamiento va a durarnos un montón, va a estar prácticamente, depende si le da el sol o le da más la sombra, va a estar hasta mayo o junio con flor. Entonces es una propuesta muy buena para que alargue la floración. Pero ya os digo que si esta planta la ponéis eso a finales de año, en octubre, noviembre, vais a tener prácticamente 6 meses de floración. Está genial. Además, no tengáis miedo porque mucha gente cree que ninguna flor va a aguantar el frío, y eso es mentira, porque el pensamiento simplemente que por la mañana va a estar un poquito más triste cuando hiele, pero a lo largo de que se vaya levantando el día el pensamiento también va a ir poniéndose más bonito y no le va a pasar nada. Simplemente eso, que por la mañana cuando os levantáis va a estar más triste. Entonces esta es la primera propuesta, que ya veis que tiene una infinidad de colorido, e incluso tenemos diferentes tamaños de flor. En este caso tengo aquí el pensamiento de flor grande, pero también vamos a encontrar la viola o el pensamiento de flor chiquitina, que la diferencia sería simplemente el tamaño de flor y el tamaño de la hoja. No tendría ninguna diferencia luego en cuanto a cuidados. Además es que estas plantas de invierno, que ahora ya también os voy a hablar, que seguramente conozcáis, que es del brezo, erica, urz, dependen en qué pueblo, pues lo llaman de una forma u otra. Veis que esto es de monte, que además os va a aguantar un montón, esto crece en el monte, y esto va a ser una planta que sí que nos va a quedar de un año para otro. Va a estar durante ahora la primavera e incluso
parte del final del invierno como ahora, con esta flor, que ya lo veis que la hay rosa, fucsia, blanca, suele ser en estos colores más, en tonos lila, fucsia, blanca, y va a estar eso durante prácticamente finales del invierno y parte de la primavera con flor, y luego durante todo el año va a estar verde. Tenéis que tener un poquito de cuidado con el brezo o la erica, de no encharcarla demasiado, pero siempre que tenga un poquito de humedad, porque te daros cuenta que es, como os digo, es una planta que crece en el bosque y entonces siempre va a tener esa humedad ahí constante, pero sin llegar a encharcarse, porque nadie en el monte va a ir a regar esas plantas. Entonces, un poquito de cuidado a la hora del riego. O sea que va a ser también una propuesta muy buena, por ejemplo, en este caso, para rocallas o zonas de jardín. Aunque si la queréis poner en maceta, pues también estaría estupendo que ponerla en maceta en vuestro balcón. Pero en el terreno, como que os va a lucir más, además os va a quedar de un año para otro y va a ocuparos un hueco pues en la rocalla, en un parterre que tengáis. Y por último os voy a enseñar una de las plantas que a mí más me gustan, que empiezan a florecer ahora, que la gente la conoce como cerilla, pero su nombre es campánula. En la campánula es también una planta vivaz como el brezo, la única diferencia que tiene es que parte del invierno la pasa sin hoja. No os preocupéis porque prácticamente va a desaparecer toda la planta, pero ahora en estas fechas va a empezar a brotar y va a empezar la floración. Entonces esto también va a ser una planta que os va a quedar de un año para otro y veis que tiene unas floraciones espectaculares. Y lo bueno que tiene esta planta, a diferencia de las otras, es que esta planta cada año va a ir tapizándose, es una planta tapizante. En este caso el brezo era una planta más rastrera, pero la campánula, tanto la de flor pequeña como esta que estabais viendo aquí, que es de flor grande, cada año se va a ir extendiendo más, va a ir soltando la semilla y se os va a ir haciendo un macizo más grande. Entonces esta también os la recomiendo para el suelo, aunque si os gusta ponerla en maceta, también lo que os decía del brezo, la podéis poner en maceta. Donde la más vais a disfrutar es en el suelo. O sea que os animo a que ya empecéis a poner plantas porque tenemos bastante variedades, aunque sea ahora con el frío. Un consejo un poquito sobre todas es que tenéis que acordaros de abonar. Es muy importante, tanto en plantas de flor como en plantas arbustivas, abonar. O sea que trasplantáis y podéis abonar ya directamente un poquito y ya depende del abono que uséis, si usáis abono líquido todas las semanas, si usáis granulados de liberación lenta cada 6 meses, si usáis granulados de liberación rápida una vez al mes, eso ya depende un poco del abono que os guste usar, pero recordar que la planta también tiene que comer y la deberemos de abonar. Ya veis que ahora ya los días se empiezan a alargar y con ello ya podemos empezar a decorar nuestros balcones, terrazas y jardines con estas 3 propuestas que os he traído hoy. Espero veros el próximo martes, me despido desde Viveros Prado, un saludo. Y continuamos, seguimos, vamos a hablar de las leyendas de los reinos de la Meseta Norte. Para ello nos acompaña el escritor y el profesor Juan Salvador Chico. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Es apasionante ir desgranando poco a poco la historia y sobre todo conocer un poquito más en profundidad esas anécdotas que muchos de nosotros desconocemos y que es muy bonito, ¿no? Porque la historia nos da ese bagaje cultural y nos da también esas ganas de seguir interiorizando, ¿no? en nuestro país y sobre todo ahora vamos a centrarnos en el terreno de Castilla y León con la historia del Cid, con las hijas del Cid. Las hijas ¿no? del Cid. Sí, vamos a hablar de Elvira y de Sol y gira en torno a ellas una leyenda increíble, pero primero yo creo que lo bueno sería intentar contextualizar históricamente estos hechos. Vamos a ello. Estamos hablando del siglo XI. En el siglo XI, es decir, el concepto fundamental es a principios en torno al 1100, en torno al año 1000, hay un reino que es el reino de Navarra, que es el dominante, de tal forma que cuando Sancho el Mayor muere, es decir, que es uno de los conceptos fundamentales. Del siglo XI al siglo XIII, los reinos se dividen a la muerte de los padres. Entonces los hijos luego vuelven otra vez a intentar el hermano mayor recuperar, presionar, eliminar, que es lo que continuamente va a suceder. Y en esa dinámica de reparto de reinos se produce la aparición de nuestro personaje, que es el Cid.
¿no? Es decir, que es un personaje castellano que obedece en principio a Sancho II de Castilla, que por lo tanto está enfrentado a Alfonso VI, etcétera, y en esa dinámica se va generando un hombre que va prosperando, es un hombre muy hábil, estratega. Que lo tenemos un poco idealizado también, porque, bueno, como así una pequeña anécdota graciosa para darle ese toque humorístico, el Cid no era tan alto como nos lo imaginamos y no era un hombre tan espectacular, pero sin embargo hizo hazañas espectaculares. Bien, exactamente. Ahí lo que sucede, por un lado tenemos el gran mito del Cid de Charlton Heston. No, totalmente. Charlton Heston y Sofía Loren no tienen nada que ver en esta historia. Entonces lo que tenemos son hombres de una estatura de unos 60, unos 70, es decir, un gigantón como el rey de Navarra y tal, de las cadenas de las naves de Tolosa de 2 metros, pues es algo espectacular. Entonces es un hombre más bien cuadrado, muy fuerte, resistente, y luego es un hombre de frontera. ¿Qué significa que es un hombre de frontera? Porque es un hombre que está, no existe el concepto de mercenario, pero sí es un hombre que vive sobre lo que es el negocio de la guerra. La Edad Media se vive sobre el negocio de la guerra. Entonces se puede ser amigo o enemigo de un príncipe cristiano y se puede ser amigo o enemigo de un príncipe musulmán. Entonces por ahí va un poco la figura del Cid. Es un hombre fundamental que se hace a sí mismo, que tiene fidelidad a su rey, ¿no? Es decir, y que siempre busca no perjudicar demasiado al rey para, en fin. Sí, y él también haciendo sus propios cometidos. Exactamente. ¿No? ¿Y qué tipo de relación tenía con el reinado musulmán? Y luego vamos a hablar de con los musulmanes. Bien, con el contacto con los musulmanes desde un principio él entra primero porque está en la frontera con el reino de Zaragoza. Y luego en segundo lugar, cuando entra al servicio cuando Alfonso VI hereda la corona de su hermano, entonces él entra al servicio de Alfonso y hace varios encargos que le mandan ir a cobrar las parias o ir a la guerra apoyando al rey de Valencia a favor del rey de Castilla. Entonces él es un hombre que está al servicio del rey. Durante un tiempo funciona muy bien con Alfonso. Llega un momento en que hay una serie de desencuentros. Entonces esos desencuentros le llevan a los exilios. Pero no es un exiliado que se vaya con una mano delante y otra detrás y que... Lo supo hacer bien. Exacto. No, claro, en ese momento cuando se les exilia a la gente no se les quita las tierras y las posesiones que tenían en Castilla o en León, sino sencillamente se les manda fuera, se van fuera y ellos se buscan la vida. Entonces es lo que hace el Cid, se busca la vida. Y tanto que se la busca, ¿verdad? Porque existen una serie de hazañas, las podemos decir así, coincidencias que ensalzan esta figura del Cid campeador. Sí, y de hecho, pues también gira mucho en torno a la leyenda el nombre de sus dos hijas que también han conseguido pues grandes reinados. Nos vamos a centrar por qué realmente elegiste a las hijas del Cid para desarrollar su historia. Bien, las escogí porque es una forma indirecta de decir, es algo muy privado, ¿no? Es decir, bueno, pues todos tenemos una relación, padres-hijos, etcétera, entonces los hijos encuentran los secretos de los padres, ¿no? Sí. Entonces en este pequeño relato lo que planteo es, muertos los padres, los hijos cuando hacen la revisión de las cosas, de los recuerdos, se encuentran con la vida privada, las relaciones personales que habían tenido Jimena y Rodrigo. Claro, porque de Jimena se habla poco. Pero realmente está presente. Claro, es decir, Jimena es la que se queda en Castilla y es la que gestiona las posesiones del Cid, ¿Y cómo era Jimena? de Rodrigo. ¿Cómo sería Jimena? Sí. Pues Jimena es una mujer que viene de la corte de León y que es asturiana. Entonces sería una mujer de ordeno y mando, porque hombre, las asturianas... las cornisa cantábrica, las mujeres son dominantes. Así me gusta. Es decir, las castellanas también tienen su genio, ¿no? Pero sería una... Y entonces aparece, hay 2 o 3 documentos que aparece con alguno de sus hermanos, relacionándose, visitando Asturias, visitando Oviedo y tal. Es decir, nunca vivió en Cardeña, eso hay que plantearlo. Lo que pasa es que he utilizado parte de las leyendas del Cid, de Mio Cid, ¿no? Pero sí que realmente gestionó desde Castilla sus posesiones. Y luego, evidentemente, el Cid viene en los 2 exilios que tiene, vuelve, es decir, y terminará marchándose a Valencia con los hijos, ¿no? Pero ya mayores, ya sí. mayor. Jimena y el Cid sí. tuvieron a 2 hijas. Sí. Elvira y Sol, lo que comúnmente María y Cristina. Que realmente se llaman María y Cristina. María casó con el conde de Barcelona, sería la abuela, bisabuela luego de los reyes de la corona de Aragón, y Cristina casó con el príncipe con el príncipe Navarro, y a partir de ahí pues pasa a ser, me parece que es luego, es decir, Alfonso VIII de Castilla es descendiente suyo, y 100 años después tiene unos descendientes nietos que serían
Fernando III el Santo que de santo no tenía mucho. Del santo no, realmente, porque las crónicas, bueno, le santificaron porque es una persona que persiguió a los albigenses y a los pobres del camino, que se llamaba, ¿no? Entonces él de su propia mano aplicó justicia con estas personas. Y luego el otro nieto sería San Luis de Francia, ¿no? También perseguidor también de otra herejía, la misma herejía, la de los albigenses y cátaros. Es decir, ambos dos son santos posiblemente por el rigorismo con que aplicaron la fe católica. Que es curioso. Vale, sí, eso nos iría por otro lado. Sí, sí, lo dejamos así, eso ¿no? Lo dejaremos para otro libro. Sí, para otro día, porque me parece muy interesante ver cómo se ha enfocado también la historia teniendo en cuenta la religión, que también era otro de los aspectos fundamentales, ¿no? De hecho, si queremos ver pues, esa descendencia que tiene y raíza con el Cid, es impresionante cómo, pues de ser una persona que se dedicó al negocio de la guerra, hace que sus dos hijas fueran reinas. Pero tenía también que ver mucho el tema de la dote. Claro. Vamos a explicar qué es la dote y cómo consiguieron ser reinas. Bien, es decir, el Cid los últimos años, cuando ya no es un vasallo de Alfonso, aunque tenga una relación con el rey, etcétera. Esto es como progresa laboralmente, ¿no? Exactamente, progresa laboralmente y se convierte en directivo de su propia empresa. Bien, entonces tiene la gran empresa que es Valencia, toda esa zona, entonces ahí recibe, se calcula que recibía todos los años unas parias, es decir, unos impuestos de 100.000 dinares de oro, monedas de oro, mientras que Alfonso VI está recibiendo en torno a 150.000 dinares de oro. Oro que termina en el Vaticano, que termina en Cluny, que termina en San Isidoro, etc. Y en el caso del Cid, esa fortuna es una fortuna personal. Entonces, luego, cuando sus hijas tengan que casarse y evidentemente aportan un patrimonio, lo que aportan es un patrimonio no de una noble, sino de una princesa. Entonces, por lo tanto, en esa sociedad en la cual, dependiendo etcétera, se compara, es decir, yo doto a mi hija, entonces la doto con esto, entonces, a ver, pues se puede casar con una serie de personas de alto nivel. Es impresionante, ¿no? Esto, ¿hace cuántos años estamos hablando aproximadamente? 900 años. 900 años, cómo ha cambiado. Y que antes las mujeres, y hasta hace muy poco, y todavía en muchísimos países sigue existiendo el tema de la dote, ¿no? Que para que una mujer se pudiera casar y mantuviera un matrimonio, al final lo que tenían que hacer era como pagar por ese casamiento. Exactamente, es increíble. Eso, a día de hoy todavía, por ejemplo, pues lo tienes en la India, es decir, las familias por eso no quieren tener hijas. Cuando tienen hijas, el padre se lamenta y llora, etcétera, porque se va a arruinar dotando a sus hijas para casarlas bien, ¿no? Y los chinos por eso no querían tener hijas, ¿no? Aparte de la línea masculina, pero sobre todo una hija hay que dotarla para que te puedas casar con ella, para que se quieran casar con ella. Exacto, esto es historia y son hechos verídicos, ¿no? Pero ahora nos vamos al poema del Cid, que es un poema no histórico, aunque muchos de nosotros y anteriormente, lo hubiéramos estudiado como hechos históricos, ¿no? Que hay una fina y delgada línea que separa la historia de la ficción. Exactamente, la fina línea es cuando en un momento determinado Méndez Pidal considera que el Cantar de Mio Cid y luego otra serie de crónicas posteriores, la Crónica de Cardeña, etcétera, y son como documentos históricos. Entonces pasan es decir, los historiadores lo asumen como un documento histórico. Entonces luego ya cuando se ha ido haciendo trabajos posteriores, se ha ido desmontando, es decir, el trabajo de Javier Peña, el catedrático de Historia de Burgos, etcétera, entonces van diciendo, no, mira, todo esto es una leyenda. ¿Cómo surge la leyenda? La leyenda surge en el mundo musulmán. Los juglares que vienen desde la zona de Medinaceli, desde la frontera, vienen cantando cosas que los musulmanes de Valencia, etcétera, como decir, se había portado bien con ellos, es decir, solo les había cobrado los impuestos, pero se había dejado vivir sus costumbres y su vida sin imponerles un príncipe cristiano. Entonces automáticamente se convierte en una persona su Cid campeador, ¿no? Además era un hombre un gran estratega. Entonces de ahí viene el mito. ¿Cuándo se modifica? En el 1200 los almohades hacen el gran avance hasta las Navas de Tolosa, etcétera, hacen un gran avance. Entonces el rey de Castilla, Alfonso VIII, descendiente del Cid, considera que la figura del Cid hay que transformarla para convertirla en un gran guerrero, un gran defensor de la fe cristiana y un defensor del rey. Entonces son los tres pilares fundamentales que van a definir
la nueva moda. Y a partir de ahí ya luego se va construyendo hasta el Cid del siglo XX. Impresionante, ¿no? Cómo va evolucionando la historia. Cómo se modifica. Sí, me ha parecido pues un paseo por la historia muy ameno, y yo creo que es una forma de entender y de ponernos en ese contexto histórico, porque la verdad que ha sido una evolución total, ¿no? Ahora mismo dicen que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues hay errores que no conviene repetir, pero también hay historias que conviene conocer. Muchas veces somos grandes desconocedores de la historia que tenemos aquí en España y en especial en Castilla y León. Así que seguiremos también desarrollando nuevos temas, nuevas temáticas dentro de este libro, y totalmente recomendable. Vamos a recordar cómo poder conseguirlo. Sí, las dos librerías, sí, la de Leyendas del Reino de la Meseta Norte, aquí también podemos conseguirlo. En la librería Quiñones y en la librería Simón, en Ponferrada. Pues muchísimas gracias, Juan. Nos vemos dentro de muy poquito. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa nos vamos hasta el Centro Aveirón. ¿Necesitas asesoramiento psicológico, pedagógico o sesiones de fisioterapia? En el Centro Aveirón tenemos la solución. Y ahora sí, nos vamos hasta el Museo del Bierzo. Realmente es una labor impresionante porque durante 3-4 años ellos se han dedicado a recoger todas estas tradiciones que van pasando de padres a hijos, de generación en generación, y que realmente pues tienen, también lo comentábamos, un gran potencial turístico y de fijación de población, porque bueno, pues todo lo que se pueda llevar a nuestro entorno para hacerlo conocer, difundirlo, y después evidentemente tiene ese carácter de recuerdo, de que no quede en el olvido todo lo que ha significado para las personas el participar en estas actuaciones en las que se pone en marcha pues todo la memoria de los lugares y que realmente forma parte de su idiosincrasia, de su vida. Cuidan tanto la fidelidad, es decir, ellos quieren que sean lo más parecido a lo que realmente fueron. Cuidan todo, cómo van las joyas, qué mantón se ponían, con qué falda, o sea, increíble. O sea, que además a nivel cultural es maravilloso. Yo os animo a todos a que vayáis, porque hay que ir, ¿eh? Lo que nos importa y lo que nos interesa es en el momento, o sea, disfrutar del proceso fotográfico más que a la hora de enseñarlo, ¿no? Y sobre todo también difundir un poco lo que es la festividad para que la gente se anime a visitarla. Es el objetivo que hemos tenido siempre. La gente de los pueblos nos ha acogido además porque aprecian un montón esa labor que hacemos nosotros, ¿no? Ellos lo difunden a su manera y nosotros a través de la fotografía. Y también lo que comentábamos antes es que hay que tener en cuenta sobre la recuperación que han hecho estas asociaciones, que es que esta fiesta tuvo un parón a partir de la Guerra Civil. Entonces durante 2 generaciones o algo más se dejó de celebrar y corrió mucho riesgo de perderse precisamente por eso, ¿no? Entonces ahí las asociaciones
a través de sus mayores y de fotografías que podían quedar, han hecho una labor que ha sido magnífica, porque si hubieran dejado pasar un poco más de tiempo se hubiera acabado perdiendo. Y finalizamos con nuestra actuación musical. Tenemos una pequeña sorpresa y vamos a conocer a Luis McHale. Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy un poquito de Spanglish, ya que tenemos que seguir practicando. Luis va a hacer un esfuerzo bastante grande porque lleva poquito tiempo por aquí por Ponferrada, pero tiene muchas ganas de disfrutar de España, y él nos va a contar cómo ha sido su aventura aquí en Spain. What about your adventure here in Spain? Welcome, Luis. How are you? Hola. Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. We are very happy to have different artists. And estamos muy contentos de tener artistas, sobre todo abroad artists that want to stay here and to give us different kind of musical styles. Estamos también súper contentos, ¿no?, de que venga gente de fuera y que nos demuestre y que nos, sobre todo, nos regale estos diferentes estilos musicales. So, do you like Bierzo? Mucho. Mucho. Mucho, mucho. Have you ever tried Botillo? Sí. Ah, good. He knows what we're talking about. Sí, sí, él ha probado el botillo y le encanta. Entonces, prueba superada, ¿sí o no? Ya lo tenemos, yes. So, and you're here, how is going your experience here in Spain? It's easy just to, for example, be in touch with different musicians, different people that are at the point of playing with different musical bands? Sí, sí. I mean, sorry, I'm not speaking in No, Spanish don't worry, now. no problem. I can translate it. Le estoy preguntando que sí, claro, que si ha sido buena su experiencia en relación con diferentes artistas aquí en España, ¿no?, y diferentes bandas musicales, ya que él tiene un proyecto. Then you are going to talk about your musical project, but Sure. It's like, are you having a good experience with these different musical bands? Absolutely. I'm having a great time. I mean, I'm a solo musician, so I tend to mix with, you know, more the audience than sort of other bands, but that's kind of the next step for me, mixing with other musicians in the local area, which is what I really want to do. That's so cool. Claro, su intención también es poder hacer algo y trabajar con diferentes artistas, sobre todo de bandas locales. A mí sí que me gustaría, ¿no?, hacer ese pequeño guiño a todos los artistas locales del Bierzo, que son grandísimos músicos. Tenemos que promover muchísimo más la música que tenemos aquí y sobre todo dar la bienvenida a diferentes músicos que quieren enriquecerse con la música que tenemos aquí y también enriquecernos nosotros, ¿no? Es ese intercambio, es like a musical cultural exchange. Sure. Yes. You know, what I'm doing essentially is sort of bringing my style to the city of Ponferrada. At least Claro, I hope I am. es lo que está intentando hacer, ¿no?, como transmitir ese estilo suyo personal a la ciudad de Ponferrada y regalarnos, que para mí me parece algo impresionante, que nos regalen un pedacito de muestra de su estilo y la música, que con la música se va a todas partes y la música nos abre muchas puertas. Music is magical. Absolutely. Yes, and it's another kind of language with people. It's the universal Yes, language. Exacto, es como la música es un lenguaje universal. What kind of style will you say you play with? What kind of style? well, ¿Qué tipo de estilo tienes? I would say my style is folk rock. Oh, great! Es como folk rock. Yeah, Yes. I mean, my influences are kind of broad, but I like to kind of try Mix. different things really, Yeah. and I think my style is like acoustic, but try to be as upbeat as possible. I think that all came from all the clubs and pubs I played in Brighton and London. Claro, porque él es de and, Brighton. Y very mucho gente. Sí, sí, sí. A ti te gusta, ¿no?, esa mezcla, ¿no?, ese estilo que se ha mezclado con las diferentes personas que acuden a los pubs, a los locales, ¿no?, de música, sobre todo del día a día, ¿no?, en Londres y en Brighton. So that's very cool. And what are your first references?
¿Cuáles son tus primeras referencias musicales? References, like my influences range from lots of different eras, really, like the 60s to contemporary, de la really. música de los 60 contemporánea también. Yes, and if you could have one of your favorite artists in the world, what would be? Alguno de tus artistas preferidos. It's quite difficult, you know, it's like it is very difficult. You are very eclectic. Claro, él es un chico muy ecléctico que, bueno, pues claro, para poder tocar y para poder transmitir su música, lo bonito es conocer diferentes estilos. Es like, first to find your own style, first you have to touch different styles and know different kind of music. Absolutely. Yes. I think I learnt that from teaching children how to play instruments as well. Claro, a él le ha servido también mucho, ¿no? Ayudar y enseñar a los niños también a tocar instrumentos. So, and your experience and your aim here in Spain is to get all different followers and that many people know your music. Absolutely. So, you think like redes sociales, the net and different musical platforms are helping you to be known? Absolutely. Having my music on platforms like Spotify and Bandcamp is really key to promotion, you know, just playing anywhere in the world, really. Claro, o sea, a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales, es una forma muchísimo más fácil también de llegar a diferentes personas. A raíz de ahí no hay fronteras, pero lo bonito también es poder conocerlo y poder disfrutar de música en vivo. De hecho, tenemos varias fechas de conciertos dentro de muy poquito. El jueves tenemos una, on Thursday night, we have one date with you, we have an appointment, we should really go there. Sí. What time we should go there? En La Quimera. En La Quimera, a partir de las 9, ¿no? 9 o'clock. 9 o'clock. A partir de las 9 no nos podemos perder este concierto que nos va a ofrecer Luis. Y luego el jueves también tenemos otro concierto a partir de las 11 de la noche, ¿no? 11 like next time, like on Friday night, sí. we have around 11 o'clock in the night. At yes. Café Museo. Okay, en Café Museo, perfect. So, you have to talk about your own style, your musical career. What would you highlight? Whoa. ¿Qué subrayarías, ¿no? De ese recorrido, de esa carrera musical? Highlights. Aquí. Right here, yeah. Toca aquí. That's sí. cool. Oh, you know, it's crazy to think next year, próximo año, I will have been writing songs and gigging for 10 years. Wow. 10 años. O sea que claro, ya llevas como estos durante 10 años, el próximo año harán ya 10 años que estás escribiendo, componiendo y sobre todo pues dándole lugar a tu música en diferentes lugares del mundo. Like you are you're running the world. Sí. Yes. Lo entiendo. You're trying at all. Yes. What advice would you give to all the people that want to try luck? Because sometimes you have to be a bit brave. Keep going. Yes. Keep on going. Keep writing. Yes, Escriban, keep escriban. Sí, o sea, que se lancen a la aventura. It's like, just do it. Just do don't it. think twice, just Vamos. do it. Yeah. It's great. And what are the subjects of your songwrites? They're very personal. I mean, Yeah. all the different songs that I've written, they're just about times of my life, really, about the past. Claro, diferentes momentos de su vida, la temática que él escribe sobre sus canciones es muy variada. But there's one that is very interesting, it's like talking about being forever young, isn't it? Oh, yes. Yes, the song you're going to play now. Sure. So, what's the name of the song? What's the title of the song? The canción se llama Those Are the Days. Those are the days. Those were the days. Okay, and talks about to be young and to be alive. So, habla sobre ser joven y estar vivo, ¿no? So, now Luis is going to play this beautiful song. And harmonica. Yes, with harmonica. Wow, that's great. It's like Van Morrison. Oh, yeah. Yes,
or Bob Dylan. He's one of my favorite artists as well. Me too. Yes. Yo también. Really? Sí. Claro, que yo le digo que a mí me encanta Van Morrison, entonces es como nuestro Van Morrison, nuestro nuevo Van Morrison del Bierzo. Okay, so, are you ready? Sí. Okay, let's go for it. Gracias. Things that fulfill me won't kill me anymore. The worst is I fall to the floor. We can stay up all night, we can sleep through the day, 'cause there's nothing to do anyway. Those were the days when I wasn't afraid, had nothing to live for at all. Life is getting shorter, there's no time to lose. Make the most of these moments to choose. Make the most of these moments to choose. Things that seem important don't matter anymore. When things are bad, I run to the door. We can drink till we pass out and we won't be ashamed. I've only myself to blame. Those were the days when I wasn't afraid, had nothing to live for at all. Life is getting shorter, there's no time to lose. Make the most of these moments to choose. Make the most of these moments to choose. Life's too short to waste time on your thoughts. When we're old, the truth will then unfold. When things pass, it'll never be the last. Please don't change, for I will stay the same. And things will just remain. Things that seem important don't matter anymore. When things are bad, to run to the door. We can drink till we pass out and we won't be ashamed. I've only myself to blame. Those were the days when I wasn't afraid, had nothing to live for at all. Life is getting shorter, there's no time to lose. Make the most of these moments to choose. Those were the days when I wasn't afraid, had nothing to live for at all. Life is getting shorter, there's no time to lose. Make the most of these moments to choose. Make the most of moments to choose. That's great. Amazing, amazing. That's impressive. So it's something that we can do. Like we have a date with him, with Luis. Tenemos una cita con Luis, no nos podemos perder desde el jueves, el viernes. También si queremos conocer pues, las próximas, por ejemplo, las próximas citas musicales, ¿qué podemos hacer?
¿Podemos buscarte a través de alguna red social, like any social media that we can look for different musical dates? Always try to remember this. Facebook.com/Lewis McHale Music. Exactly. Okay, wow, I really love your song. It's great, you know, I really love this message. El mensaje que nos ha transmitido es brutal, ¿no? Porque muchas veces nos paramos a pensar demasiado en nuestros pensamientos y no disfrutamos de la vida. Menos pensar y más actuar. It's like, let's talk and more do. It's like, we have to do all Let's the talk things. more action. Yes, more action, yes. Nos vamos a quedar con eso, más acción, porque encontraremos esa reacción que nos va a hacer seguir nuestros sueños. So I'm so pleased to have you tonight, you know, and I wish you a lot of luck. Gracias por invitarme. Okay. Is that, por la invitación, yes. Vale. We are doing kind of our Lo entiendo. Lost in Translation, our Spanglish. Yes, I should try again my English. Yes, it's like 9 years since I don't practice my English. Hace 9 años que casi no hablaba mi inglés, entonces solamente en nuestra sección de Lost in Translation podemos practicar un poquito, así que estos momentos también para mí son un regalo. Así que muchísimas gracias, Luis, muchísima suerte y que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar con tu música. Gracias. Pero vamos, nos ha encantado a todos. Si queréis seguir disfrutando, el jueves nos vemos a partir de las 9 de la noche en La Quimera. Claro que sí. Muchísimas gracias. Lots of luck. And nos vamos. Ay, que ya voy a despedir en inglés. I was at the point of saying bye bye in English. Okay, Lost in Translation. Que paséis muy buena noche. Nos vemos mañana. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro Twitter y de nuestro Facebook. Un besazo muy grande y menos hablar y más actuar. Chao.